Hola, bienvenidos a esta octava temporada de Lenguajes Poéticos para la Formación. Hoy vamos a abordar un tema de un campo de la poesía que tiene que ver con el dolor, con el sufrimiento y con un grupo de poetas que en algún momento dado fueron llamados los poetas malditos. Y vamos a incluir ahí otros poetas que van en la misma línea, aunque no estaban considerados dentro de ese grupo. La idea es mostrar esa faceta de la poesía, pero también contextualizar un poco el por qué se dio esta situación. La poesía tiene que ver con un contexto histórico, tiene que ver con situaciones espaciotemporales concretas, en donde confluyen muchas cosas. Y Octavio Paz decía que la poesía no puede ser ideológica, ni tampoco puede ser comprometida, ¿no? En eso coincidía Borges también, ¿no? Es decir, no puede estar casada con un modelo, con un sistema, con una forma. Y durante el periodo que vamos a abarcar, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se hablaba mucho de eso, de una poesía, de una literatura, de un arte comprometido, ¿no? Las ideas socialistas estaban fuertemente en boga, la Revolución Rusa, el marxismo, y entonces se hablaba mucho de eso y llegó a hablarse incluso del realismo socialista, en fin, ¿no? Ante esas situaciones, por un lado, por otro lado, ante la industrialización del mundo, la ruptura de identidades comunitarias, de pueblos, de ciudades que aunque eran grandes, como París, etcétera, vivían pueblerinamente, diríamos, ¿no? Cuando llega la industrialización, el crecimiento urbano va generando una serie de situaciones que ya desde aquel entonces tenían que ver con la inseguridad, con la violencia, con los crímenes, a diferencia de los pueblos, de las comunidades que eran consideradas muy seguras. La gente se conocía toda entre sí, organizaban festejos, convivencias. Las familias, a veces era una gran familia la que constituía una comunidad, ¿no? Todos eran familiares, parientes, o estaban parientes políticos, etc. La ciudad no. La ciudad va a romper paulatinamente eso. Y llama la atención porque hoy que vivimos ciudades violentas, que los crímenes, que los temblores, que las inundaciones y toda una serie de problemas, se nos olvida que eso es propio de toda ciudad a lo largo de su existencia, ¿no? Entonces, curiosamente, los analistas de esa época en cuestión urbana, y algunos como Octavio Paz, ahorita vamos a ver una cita que tiene que ver con ello, se percatan de esa situación de la ciudad. La ciudad es el espacio-tiempo de la nostalgia, por un lado, de lo que pasó, lo que había, lo que ya no tenemos, y que abre el espacio-tiempo de la desesperanza, de la inseguridad, de la violencia y de muchas otras cosas. Se conjunta con ello, y esto es muy importante, esta muerte de Dios que anunciaba Nietzsche, de la que hablaba Nietzsche, y que no solo Nietzsche la comentaba, en el sentido de la pérdida de religiosidad, de espiritualidad, de valores religiosos, éticos, etcétera, desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, si conjuntamos ello, podemos tener un marco en el cual los poetas malditos pues, van a florecer, porque van a hablarnos precisamente del dolor, de la desdicha, de cuestiones existenciales profundas que tienen que ver con todo ello y cómo todo ello fue cambiando una cosmovisión, una manera de vivir el mundo y que logran expresarlo desde la poesía, ¿no? Voy a empezar con una cita de Octavio Paz, referida a Ali Chumacero, que no pertenece a este grupo, obviamente, pero que es sintomática. Octavio Paz la escribe a mediados del siglo XX, pero es sintomática de lo que comento ahorita de las ciudades, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, su cristianismo es el cristianismo desesperado de la conciencia moderna, en el que la ausencia divina hace más punzante la presencia del mal. Esto que comentamos es la presencia del mal.
y el mal está asociado al dolor, al sufrimiento, a la muerte violenta y a tantas otras cosas, ¿no? En ese sentido, los autores considerados propiamente malditos son Charles Baudelaire, Guillaume Apollinaire y Arthur Rimbaud. Perdón por la expresión, no hablo francés, pero más o menos así es la pronunciación, ¿no? Y uno de los libros de Rimbaud es Una temporada en el infierno. Ya desde el título observamos precisamente este sesgo hacia el mal, hacia lo doloroso, hacia lo que en un momento dado nos va a causar situaciones negativas, ¿no? Estar en el infierno. Pero aquí lo interesante no es el infierno visto religiosamente. No voy a ir al infierno porque muera. Vivo un mundo que en sí mismo es el infierno. Ya no necesito morir, ya lo estoy viviendo. Y eso es una característica general de este grupo de poetas y de muchos otros, ¿no? Esa sensación de ya estar en ese infierno. Y que las ciudades modernas, las sociedades modernas, son las creadoras, las generadoras, son el hábitat de ese mal, de esa maldad, de ese mal, son el infierno propiamente, ¿no? Inicia así. Antaño, si recuerdo bien, mi vida era un festín en el que se abrían todos los corazones, en el que todos los vinos hacían torrentes. Una noche senté a la belleza sobre mis rodillas y la encontré acerba y la injurié. Me armé contra la justicia y escapé. Oh hechiceras, oh miseria, oh aversión, es a ustedes solamente que confié mi tesoro. Logré diluir en mi espíritu toda esperanza humana, sobre todo júbilo para estrangularlo. Hice el salto cauteloso de la bestia feroz. Fíjense la fuerza del lenguaje y la idea que expresa en términos precisamente de esto que venimos comentando, ¿no? Senté a la belleza sobre mis rodillas y la encontré acerba y la injurié. La ofendí, no vi la belleza como tal belleza, ¿no? Esta es la perspectiva y esto es muy interesante precisamente en este grupo de poetas, decía, y en otros, que sin pertenecer al grupo formalmente tienen ese sesgo por esa época que nos tocó vivir en el siglo XIX, que era muy paradójico, porque por un lado estaba el positivismo y la idea de la ciencia, la fe en la ciencia, la industrialización, ¿no? Un desarrollo capitalista acelerado que hacía prever un futuro valioso, importante, económicamente sólido, etc. Pero que al mismo tiempo traía precisamente la miseria, el desempleo, la explotación del proletariado, el crecimiento urbano con todos los males que conocemos, malos drenajes, las calles, los automóviles, en fin, toda una situación de vida que hoy vivimos cotidianamente, pero que ya nos acostumbramos a ella, ¿no? Ya pensamos que es normal vivir ante contaminación, ante calles sucias, tráfico, violencia, inseguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos estaban visualizando esa situación. En una antología de Apollinaire encontramos este poema que se llama Una noche. A ver, déjenme acomodo la luz porque aquí está un poquito la letra muy tenue. Un águila bajó de un cielo blanco de ángeles y vos sostenedme, decía. ¿Dejaréis acaso que esas lámparas oscilen mucho tiempo? Rogad, rogad por mí. La ciudad es metálica y es la única estrella, sumergida en tus ojos azules. Los tranvías lanzaban pálidos destellos en sus en sus sarnosos pájaros. Fíjense, los ojos azules, pero luego termina este verso diciendo en sus sarnosos pájaros. Hasta los pájaros son sarnosos.
es esta mirada de lo negativo, de lo malo que tiene la vida, porque no logramos encontrar en ella algo placentero, algo que nos llene, que nos parezca bello, como era el caso del romanticismo, por ejemplo, ¿no? O como fue el caso posterior de algunos movimientos que recuperan el romanticismo, o los contemporáneos que eran de México, o todas las corrientes de arte alternativas que fueron surgiendo, ¿no? El surrealismo, etcétera, y que en un momento dado tenían otra perspectiva, o que recuperaron una perspectiva más humanista, más de esperanza, etcétera, ¿no? Pero que con el advenimiento de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda, pues vendrán la filosofía existencialista y otras posturas que volverán a cuestionar esta esperanza. Paul Valéry, que formalmente tampoco lo consideran parte de este grupo, también tenía algunas poesías que podemos considerar nosotros desde esta perspectiva, ¿no? Y que en un momento dado hicieron sentir a Europa esa pérdida de valores y esa crisis que los va a llevar a los europeos a repensar y a discutir filosóficamente muchas cosas, pero también los va a llevar a mediano y largo plazo a replantearse el urbanismo, la urbanización y todos los males de esa sociedad, ¿no? El socialismo, obviamente, y la filosofía marxista va a contribuir en términos de la explotación del proletariado, de la vida miserable en las favelas o en los barrios donde vivía o habitaba este proletariado, en condiciones laborales de explotación de 14, 16 horas de trabajo con bajos sueldos, etcétera, ¿no? Europa lo va a repensar, y sobre todo a partir de la Revolución Rusa, ¿no? Va a tener que, para combatir el socialismo, va a tener que hacer que el capitalismo parezca una opción esperanzadora, ¿no? Y luego vendrá, entre la Primera y la Segunda Guerra, este movimiento económico del New Deal de Estados Unidos para salvar la crisis y decir, tenemos que salir adelante, ¿no? Fueron medidas económicas que a la larga sabemos generan crisis permanentes, ¿no? Salimos de una crisis y decimos, ya viene la bonanza otra vez, pero volvemos a entrar a otra crisis, y que tiene que ver con un modelo económico específico, ¿no? La Dormenez. ¿Qué secreto, mi amiga, quema bajo tu pecho? ¿A través de tu rostro huele el alma de una flor? ¿De qué vano alimento tu cándido calor hace aquel puro brillo que la alumbra en el lecho? Sueños, respiración, abolido despecho. Más fuerte eres que el llanto sosiego vencedor, cuando en tu pleno sueño redondez y temblor de ese serio enemigo se alzan en acecho. Mujer, montón dorado de sombras y de mimos, tu temible reposo retrata tales dones, oh lánguida cervatilla buscando los racimos, pues a pesar de que tu alma el infierno encarcela, tu forma el vientre puro con el brazo rescata, y mis ojos se abren mientras tu forma vela. La idea del infierno, la idea de lo lóbrego, la idea de lo tenebroso incluso se encuentra en estos poemas, ¿no? Desde los mismos títulos decía, Charles Baudelaire escribió Las flores del mal. Cabe mencionar que estos autores, la mayoría tuvo vidas tórridas, tuvo vidas de hambre, de miseria, de alcohol, de la bohemia, de vivir en un París que era parte, hoy diríamos, de un esnobismo, ¿no? Hoy diríamos, querían crear una imagen, pero para ellos no era crear una imagen. Ellos sentían que esa era la imagen del poeta, ¿no? Y Octavio Paz por ahí señala precisamente cómo en este periodo la idea del poeta era muy un cliché, ¿no? Muy
una imagen determinada para decir que vivías, pensabas, etcétera, de determinada manera. Y que eso se va a ir rompiendo paulatinamente. Muchos poetas de América Latina y de otros continentes se fueron a París porque era la sede de la bohemia, ¿no? Muchos mexicanos habitaron París durante un tiempo y esta era la imagen de un Baudelaire, de un Apollinaire, etcétera, que si tú querías ser poeta, ser creativo, prácticamente tenías que vivir como ellos, ¿no? Después va a venir la ruptura con eso y va a venir una imagen en la que dices, no, pues para escribir buena poesía no necesito vivir así, ¿no? Pero será romper con toda una serie de visiones que estaban ahí presentes. Y empezarán a cambiar los títulos, los nombres, etc. El mismo título del libro de Baudelaire, Las flores del mal. Fíjense, cuando nosotros pensamos en flores, pensamos en la naturaleza, en algo bonito, en que las abejas, los colibríes van a ir a libar para de ahí generar otras plantas, otras flores, el color de las flores, la belleza, ¿no? Casi todos deseamos tener en nuestra casa floreros. Y Baudelaire dice las flores del mal. Entonces nos rompe el esquema desde el inicio de lo que una flor podría significar. Pero nos dice algo de la naturaleza humana que ya hemos comentado. No es que su mirada en sí misma sea negativa porque sí, es que logran ver a través de lo que las ciudades y la industrialización trae consigo, que en el alma humana también está la maldad. La belleza no está afuera, la belleza no es algo objetivo, la belleza nace a partir de la apropiación subjetiva del mundo y creamos imágenes. Ya lo habíamos comentado alguna vez respecto a Schopenhauer, ¿no? El mundo es una representación. Lo mismo el pensamiento oriental en esa línea, el constructivismo actualmente, el constructivismo radical, todo es subjetivo. Si todo es subjetivo, estos autores están iniciando a mostrar que esa subjetividad no solamente es racional, es bella, es fraterna, es cooperativa, también es egoísta, también es miserable, ¿no? También puede generar maldades, puede generar violencia. Entonces, al expresarlo, y por eso yo creo que nos mueven tanto cuando la leemos, nos están diciendo, mira, esto también es el ser humano, esto también es capaz de hacer, esto tú serías capaz de hacer, y serías capaz de ser como esto que estoy expresando. Y esa es la crudeza que nos ponen ante los ojos, ¿no? Por eso a veces a mí me pasa que leo un tiempo a estos poemas y luego de repente digo, no, tengo que ir a otros poemas que me devuelvan la parte positiva, esperanzadora, luminosa, lumínica, etcétera, de la vida, ¿no? Bien, fíjense, al lector, le dice Baudelaire, ¿no? Afana nuestras almas, afanan nuestras almas, nuestros cuerpos socavan, la mezquindad, la culpa, la estulticia, el error. Y, como los mendigos alimentan sus piojos, nuestros remordimientos complacientes nutrimos. Tercos en los pecados, laxos en los propósitos, con creces nos hacemos pagar lo confesado, y tornamos alegres al lodoso camino, creyendo en viles lágrimas enjugar nuestras faltas. En la almohada del mal es Satán Trimegisto, quien con paciencia acuna nuestro arrobado espíritu, y el precioso metal de nuestra voluntad íntegro se evapora por obra de ese alquímico. El diablo es quien maneja los hilos que nos mueven. A los objetos sórdidos les hallamos encanto, e impávidos, rodeados de tinieblas hediondas, bajamos hacia el orco un diario escalón. Satán guía nuestras vidas, ya no es Dios, ya no es el Espíritu Santo
no es la bondad la que nos guía, la que mueve nuestros hilos como títeres. Es Satán, es el diablo. Esta idea del diablo y de Satán es muy interesante seguirla en la historia porque no estuvo presente siempre ni de la misma manera a lo largo de la historia, ¿no? Algunas referencias son bíblicas en términos del ángel caído, ¿no?, de Luzbel, pero a lo largo de la historia va a haber movimientos entre creemos o no, lo aceptamos o no, y debates teológicos sobre la misma existencia del diablo. Porque reconocer la existencia del diablo es reconocer, o por lo menos cuestionar más bien, si la creación divina cometió el error de crear al diablo, o si el diablo existe por su propia existencia, y si existe por su propia existencia, por su propio valor, pues entonces quiere decir que es tan poderoso o poderoso casi como Dios. Entonces ahí está precisamente esta situación. Y es en esta época, con la muerte de Dios, que este tipo de discusiones están presentes, ¿no? Voy a terminar presentándoles un libro que a mí me encanta, de Octavio Paz, que son Versiones y Diversiones. Son todos los poemas que tradujo Octavio Paz y que abarcan a estos autores, abarcan a otros autores, y al igual que la poesía de la India, la poesía de China y la poesía de Japón. Fíjense, lo interesante del libro es que pone en el idioma original, en este caso es francés, y en español. Pero Octavio Paz, a mí me deja de sorprender su capacidad de trabajo, porque lo que hizo Octavio Paz fue poner además varias versiones. De algunos poemas tiene 2 y hasta 3 versiones, sobre todo de los poemas más cortos, ¿no? Lo cual quiere decir que él reconocía, y lo dijo varias veces de manera explícita, ¿no?, que una traducción es prácticamente volver a escribir el poema. Y entonces volver a escribir el poema hace que el traductor sea un poeta también. Pero si esto es así, entonces puede escribir 1, 2, 3 versiones de un poema. Y aquí quiero leerles un fragmento muy rápido de Gerard de Nerval, que Jung tiene un libro maravilloso sobre la obra de él, de Nerval y su poesía, por sus obsesiones, por muchas cuestiones que Jung encontró de la personalidad de Nerval, ¿no? En otra ocasión platicaremos de eso. El desdichado. Yo soy el tenebroso, el viudo, el sin consuelo, príncipe de Aquitania de la torre abolida. Murió mi sola estrella, mi laúd constelado. Chorrea el negro sol de la melancolía. Fíjense cómo está esta visión. Una estrella, pero es la única, es la última. Pero yo soy el tenebroso, el desdichado, el que prácticamente tiene una vida que no vale la pena vivir, diríamos, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho este libro y en general a estos autores. Claro, insisto, en un momento dado les va a saturar tanto dolor y tanta angustia y tanto maldad, pero es necesario leerlos para comprender la complejidad de este mundo, sobre todo en estos tiempos. Muchas gracias.